Nacho Torres. ¿Cómo le va, gobernador? Tanto tiempo, Nancy Pasos lo saluda. Hola, buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, te saluda, la verdad que tenés razón, si nos tuteamos. Además, ¿cuántos años tenés vos, Nacho? 37. Estoy medio Bárbaro. baqueteado, pero tengo 37. Sí, la verdad, pero bueno, y no es para menos, es No, para menos. Encima tenés la provincia absolutamente incendiada. Vamos a la empezar verdad, por eso, porque obviamente es una situación terrible la que están viviendo, pero además te escuché ayer en parte de la conferencia de prensa muy enfático con algunas cosas. La primera es la disponibilidad que están tratando de tener para encontrar al culpable, porque están convencidos de que este fue un incendio intencional. sí, sí, sí. Sobre todo cuando hay situaciones de este tipo, florecen dos cosas. Primero, la solidaridad de una parte de la dirigencia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mancomunadamente con las provincias, independientemente de los colores partidarios, pero también las peores miserias y mezquindades. Justamente Bueno, querer politizar o traer teorías conspiranoicas en un momento donde la gente está sufriendo, porque hay 10 familias que perdieron absolutamente todo y donde tenemos la responsabilidad de estar por sobre cualquier cuestión secundaria de partidismo o pelea entre políticos. La verdad que eh, fue indignante y obviamente no se puede tolerar en esta situación. Y más cuando hay una investigación en curso que se está haciendo con responsabilidad. Yo siempre fui muy crítico de un sector de la justicia federal que tiene fallos y condenas que son irrisorias para este tipo de delitos, que son ecocidios, donde perdemos miles de hectáreas de bosque nativo que tardan miles de años en recuperarse, y ves total. que hay delincuentes que están 6 meses presos cuando tienen que estar años presos. Entonces se genera una desazón y una sensación de impunidad donde estos violentos están en la calle caminando entre los chubutenses de bien, y eso también indigna, también enoja y frustra, porque cuando las fuerzas provinciales o las fuerzas federales hacen su trabajo, investigan, o incluso algunos fiscales, y se da con estos delincuentes, muchas veces queda el sabor amargo de que las condenas no son las que deberían ser. Que no son lo suficientemente fuertes, de más está decir. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, una provincia que en este momento, a ver, contame cómo está la situación hoy, digamos. ¿Han podido paliar parte de esa escena terrible que estuvimos viendo en las últimas horas? Sí, de los 5 incendios hay 3 incendios que están controlados ya 100%. Uno de esos 3 fue intencional, los otros fueron por otros motivos accidentales. Hay 2 incendios que están activos en este momento. El del Parque Nacional Los Alerces está activo, se evacuó de manera preventiva a todos los prestadores turísticos, y el que más nos preocupa y nos ocupa en este momento es el incendio que comenzó en Puerto Patriada, en la localidad del Hoyo, y Claro. que hay una parte, la cola del incendio, se trasladó hacia la localidad de Puyén, que son esas imágenes que se ven muy cerquita del pueblo de Puyén. Si bien en algunos Ujú. medios salió que habían viviendas que estaban comprometidas, eso es falso. En Epuyén se evacuó A a un todos. sector, pero de manera preventiva. El incendio está en este momento del otro lado, y no hay viviendas comprometidas, y se está trabajando, obviamente, priorizando esa zona para que no llegue al sector que Obviamente. Tengo una última deshabitado. pregunta con respecto a esto que tiene que ver con lo siguiente. Tengo entendido que en Chubut está el famoso alerce abuelo, que es ese árbol escuchen esto, 2600 años tiene el árbol. Es uno de los seres vivos más longevos del planeta, para que se tenga en cuenta, 2600 años. ¿Tenés idea si, digamos, está a salvo, si hubo algún trabajo especial ahí? Sí, actualmente el incendio en el Parque Nacional Los Alerces está contenido, no llegó Está a bien. esa No llegó zona, sí, no llegó.
Pero independientemente de ese árbol, que obviamente es muy importante y simbólicamente y Sí, aparte todo es es. patrimonio de toda la humanidad, miles de Exacto, años, la ONU. pero el bosque nativo que se está quemando, para recuperarse van a hacer falta también miles de años. O sea que el Claro, daño que terrible. genera y no es un daño para la provincia, es un daño para todos los argentinos y, insisto, patrimonio de toda la humanidad. Por eso es central que se contemple la figura de ecocidio, porque es gravísimo que estemos perdiendo todos los años tantas hectáreas de bosque nativo, producto en algunos casos de la intencionalidad y de la mala fe de un sector minoritario, marginal, pero muy peligroso, y Pero también ¿quiénes son? A de ver, la realmente yo imprudencia, porque te hago una hay pregunta, casos Nacho. La pregunta es esta, digamos, ¿quiénes son los que quieren incendiar intencionalmente? Porque una hay cosa dos es un tipos. turista que es un pelotudo que va y prende y no Sí, se da bueno, cuenta, lo que fuera, digamos. eso es no menor Pero y sucede mucho, lamentablemente. pero ¿quiénes son los que lo hacen adrede? Y por otro lado, bueno, está justamente un grupo muy ideologizado que no quieren que haya turismo, que no tiene nada que ver, y en esto quiero ser enfático, con los pueblos originarios. Nosotros No, vivimos en total armonía con los pueblos originarios, con las comunidades, es gente de bien, es gente de trabajo. Estoy hablando de un grupo radicalizado, ideologizado, que amenaza sistemáticamente todos los años con premisas anarquistas, hace poco tuvimos, por ejemplo, la amenaza esta famosa de las granadas exacto. que le robaron al ejército, y que es cierto, son personas marginales con delirio revolucionario de café, porque son cobardes, pero es muy importante que muchos han sido condenados y algunos estuvieron presos. Por eso insisto que es muy importante que esto no se tome como una contravención más, sino que Exactamente, y vos hablaste eh, de una figura nueva que me encantó digamos, la palabra ecocidio, ¿no? Que sería justamente una especie de suicidio del ecosistema, para decirlo de alguna manera. Ahora, hablaste de granadas también. ¿Son las famosas granadas del Ministerio de Defensa que se encontraron? sí, que yo no te puedo decir todavía, porque no tenemos el informe de Fiscalía, si está relacionado directamente con el incendio de Puerto Patriada, pero sí ya están rastreadas las llamadas que se amenazó antes de prender el incendio a la brigada, que nosotros reconstruimos una brigada para hacer un comando conjunto con la provincia de Neuquén y Río Negro, y en el momento donde estaba iniciando el incendio hubo dos llamadas anticipando el hecho y obviamente Claro, amenazando que se iba a y bueno. prender fuego la brigada. Así que se está investigando la relación no solo con los llamados, que obviamente es cierta, sino con el hecho de las granadas y el material acelerante, que es combustible, que se encontró también en donde inició el fuego. Terrible. Queda clarísimo. Nacho, te saco, digamos, del incendio un minuto y te llevo obviamente al terreno político. Ayer el ministro del Interior estaba justamente con vos, la reunión estaba prevista de mucho tiempo antes, terminaron dando una conferencia de prensa conjunta con el tema de los incendios, pero en realidad en el fondo, digamos, te fue a buscar votos para aprobar, entre otras cosas, la ley laboral. ¿Cómo están las negociaciones y qué cambió? ¿Santilli está teniendo mejor resultado, el ida y vuelta? Bueno, aparte que estuvieron ustedes en el mismo partido, ¿no? Pero digo, más allá de eso, ¿se ve, digamos, respuesta por parte del gobierno a todos los reclamos que tenían ustedes como gobernadores o no? Mira, yo veo como un cambio positivo la figura de Santilli en Interior. Primero, obviamente, más allá de la relación personal, que lo conozco, creo que es una figura pragmática y que busca resolver un montón de cuestiones que hasta el momento, cuando uno tiene muchas ventanillas de interlocutores en el gobierno, se hace más complejo y muchas veces se traban temas que son necesarios de la gestión, de la diaria. Imagínate que ayer, en el medio del incendio, no tuvimos, aparte no le voy a dedicar un minuto a cuestiones de discusión parlamentaria,
que eventualmente las vamos a tener seguro y vamos a sentarnos y discutir cuestiones que podemos estar de acuerdo y otras que no. Nosotros en este momento estamos con una cuestión que está judicializada, que es un reclamo que estamos haciendo desde la provincia a la Nación por una deuda provisional que amerita sentarnos y resolverlo como se debería resolver, que no es en el ámbito judicial, sino reconociendo una deuda que existe, que es justa y que es un reclamo que responde a quienes aportaron toda la vida para tener una jubilación digna, y es la Caja Provincial de Chubut. Por otro lado está el tema también, obviamente, de la reforma laboral, que tenemos algunas cuestiones también que responde a derechos y obligaciones entre la Nación y la provincia, que hay artículos que pueden tener un impacto negativo en lo que hace a la masa coparticipable federal, y eso impacta en la salud, en la seguridad, en la educación, que tenemos que responder las provincias. Seguramente ese va a ser un punto a discutir y analizar, porque tampoco está claro cuál es el impacto fiscal que pueden tener esos artículos. Ujú. ¿Vos en términos generales estás de acuerdo con la reforma laboral? Yo creo que es necesario una reforma laboral y lo vengo sosteniendo desde el día 1. Sería necio decir que no es necesario cuando tenemos la mitad del empleo no registrado. Y esto lo hablé incluso con los máximos referentes de la CGT. Nadie hoy en su sano juicio podría decir que no es necesario trabajar en una reforma laboral para que haya, obviamente, primero un blanqueo del trabajo, y obviamente tiene que haber una mirada también de generación de empleo. A nosotros nos preocupa, más allá de la reforma laboral en sí, que haya una espiral de destrucción de empleo, como en otra época vimos, en relación al agregado de valor de nuestros recursos, a la industrialización de los recursos. Hay muchos países que están teniendo una mirada más proteccionista, si se quiere, de algunos rubros en particular, que en nuestro país son generadores de empleo, y que hay variables macroeconómicas que complican, o en algún sector la apertura de importaciones, o barreras arancelarias que tenemos hoy, que ese es el caso, se me ocurre, del aluminio. Nosotros tenemos miles de trabajos directos e indirectos de una de las empresas más importantes de la Argentina, como es Aluar, que está hoy seriamente comprometido por barreras arancelarias que complican uno de los mercados principales. Pero vos sabés que a simple ese vista rubro. este no es un gobierno, digamos, que esté impulsando demasiado la industrialización de la Argentina. Yo a simple vista veo que, no sé, hoy mira, hablábamos de números de automotrices, ¿no? Se vendieron más autos, pero se produjeron menos autos y vendimos menos autos al exterior. Y la verdad, cuando vos hablás con funcionarios del gobierno, en general, ellos te dicen que esas cosas las regula el mercado. Si el mercado, digamos, le das todo al mercado, si le das la Patagonia al mercado, te devuelven un desierto, te lo puedo asegurar, Nacho, y vos vivís en la Patagonia, ¿no? Ah, A veces, sí. hay una discusión que es más profunda, y para mí es la revolución que necesita la Argentina, que de competitividad. Nosotros tenemos que ser competitivos. Ahora, exigirle a un empresario que venda a precios competitivos con costos argentinos es surrealista. Y eso hay que contemplarlo también, y no tiene que ver solamente con una cuestión laboral, también tiene que ver con variables fiscales, logísticas. El costo logístico en la Patagonia es mayor, por ejemplo, al de otras regiones del país, pero la Patagonia genera a su vez más de la mitad de las divisas que se vienen dilapidando durante los últimos gobiernos nacionales. Y si el gobierno nacional tiene la concepción que solamente tiene que ocuparse de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad interior, hay un montón de otras cuestiones, como infraestructura, mantenimiento de rutas, puertos de Total. aguas profundas, que también hace a la competitividad del país, y que si vamos a ser las provincias las que nos vamos a hacer cargo de esa infraestructura, lógicamente hay un montón de impuestos que se cobran para eso que deberían desfederalizarse y
y dar esa discusión en serio, ¿no? Que lo conceptual o lo ideológico se vea reflejado en una reforma fiscal coherente con esas premisas, ¿no? Exactamente. A mí, te digo la verdad, me da la sensación, lo he hablado con bastantes empresarios, si vos le preguntás hoy a los empresarios, por lo menos los que ya están en la Argentina, ¿no? Y a los que hipotéticamente puedan llegar a venir o a sumar inversiones. Vos sabés que este es un gobierno con un récord de desinversión, o sea, insólito, porque, digamos, laburan digamos, para los grandes capitales, supuestamente, ¿no? Son de derecha, etcétera, etcétera, y sin embargo, cuando vos haces el análisis, se fueron más empresas de la Argentina de las que llegaron en estos últimos 2 años. Más allá de esto, si vos le preguntás a los empresarios en ítem de importancia, ¿qué es lo primero que querrían cambiar para poder volver a invertir en la Argentina? Te dicen el cepo. Y creo que en cuarto orden casi te dicen reforma laboral. Porque de hecho, digamos, hubo casi un pleno empleo en épocas en las cuales claramente la economía estaba muchísimo más regulada que lo que está ahora, ¿no? Pero bueno, son discusiones grandes a dar. Lo que sí te pregunto por último, Nacho, porque me parece que es importante, sobre todo en términos de la discusión política de lo que viene, es ¿hasta qué punto en términos éticos es ético justamente que el gobierno negocie con los gobernadores digamos, los votos de diputados y senadores en el Congreso? Quizás estoy siendo muy Mira, institucionalista, pero no, digo... a ver, yo no me manejo, te estoy hablando a título personal, no hablo en nombre de Sí, ningún sí, obvio. partido, yo no me manejo cambiando figurita con el gobierno nacional. Yo me manejo con la tranquilidad de irme a dormir todos los días sabiendo que ante cualquier coyuntura política, electoral, siempre las decisiones las tomo defendiendo los intereses de mi provincia por sobre cualquier otra cosa. Y lo he hecho peleándome con Milei cuando me di a 80 puntos apenas comencé mi gestión, o acompañando un capítulo de la ley base, por ejemplo, de hidrocarburos, que era beneficioso para mi provincia, porque a mí me eligieron para eso. De la misma manera que te digo esto, tampoco tomo decisiones electorales yendo al resguardo de los vencedores, porque nosotros necesitamos dirigentes que crean en algo, y yo creo en algo, yo creo que hay una necesidad de un espacio republicano y federal que trasciende a un momento de nuestra historia donde la polarización se lleva puesto cualquier otra cosa. Está bien, bueno, pero, pero te digo la verdad, la cultura. parte, Nacho, te lo digo de onda, sabés que ¿Sí? digamos, por lo menos soy una persona bastante coherente en cuanto y públicamente digo siempre lo que pienso, ¿no? La parte de republicanos se la están llevando a marzo, se la están llevando a marzo, se están llevando puesta la República, y no quiero parecer Lilita Carrió, pero sabés exactamente de lo que te digo. Me parece que en realidad, justamente, yo apelo al espíritu de lo que en su momento fue el PRO, que tenía mucho que ver con esto. Y me parece que es fundamental levantar esa convicción, porque justamente no es tan fácil llevarse puesto la República como tal, cuando, digamos, se toman decisiones casi de manera unilateral, con un carácter que tiene el señor presidente, que obviamente es el mismo carácter que lo ha llevado a ser presidente, de más está decir, pero bueno, digamos, hay límites, la República tiene límites, y me parece que eso es importante tenerlos en claro. Así que, nada, me alegro escuchar la palabra republicano por parte de un dirigente político en este momento. Yo insisto, creo que las diferencias en la política hay que respetarlas, y yo creo que el tiempo nos va a dar la razón y se va a poner en valor nuevamente la razón, el sentido común. Cuando se habla de unidad nacional no tiene nada que ver con la tibieza, o cuando se demoniza la palabra consenso con transar. Son cosas distintas. Nosotros hoy estamos dando una discusión preideológica, que todos coincidimos que hay que bajar la inflación, que tenemos que tener un tipo de cambio flotante, pero ahora se viene la discusión más profunda, que es qué país queremos. Y ahí vamos a discutir, queremos tener una mirada hacia la industria nacional,
obviamente separando la paja del trigo de lo que son sectores históricamente prebendarios y subsidiados que atentan contra la competitividad, de los que verdaderamente generan trabajo, producen y generan las divisas que necesita el país. Y esa discusión se tiene que dar en el marco también de sincerar un montón de cuestiones y salir de la discusión berreta y chicanera de a veces que se da por Twitter. Yo voy a estar para dar esta discusión y la voy a dar en el marco de lo que creo. Y aunque algunos por ahí no compartan la mirada de que puede haber otro espacio en la Argentina más allá de kirchnerismo o Milei, yo lo voy a seguir sosteniendo porque es lo que me motiva a hacer política todos los días, si no me dedicaría al privado. Nacho Torres, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el primer gobernador argentino nacido en democracia, señores. Estamos claramente en una nueva generación. Muchísimas gracias. Estás en Radio 10 escuchando a Nancy Pasos. En minutos llega. No se desesperen.